Dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Voy a leer también el texto que está en el Evangelio según San Mateo, capítulo 1. Mateo, capítulo 1. Y voy a leer el versículo 21, 22 y 23 del 1 de Mateo 1. Este texto dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Hemos estado, a partir del domingo pasado hablando de estos eventos maravillosos, hermosos, esperados, ansiosos de el nacimiento de Jesús, y no solamente el nacimiento de Jesús en el momento de la historia del nacimiento de Él, pero también hemos hablado de las profecías o de algo que tiene que ver con la venida de Cristo, por lo menos lo anunciado. Resumiendo un poco, es importante que nosotros tengamos un panorama completo de la palabra de Dios en el sentido de que la llegada del Señor Jesucristo no fue una llegada común y corriente, no es como nosotros que nacimos un día. Decía yo la semana pasada que nosotros sí que tenemos un principio, tenemos un inicio en el que nosotros empezamos, pues nacimos en algún momento de la historia, tenemos pues un cumpleaños, tenemos un día específico en donde nosotros nacimos. Podemos recordar con toda puntualidad, por lo menos la mayoría de nosotros, creo yo, en dónde nacimos. Algunos son todavía más precisos, saben incluso hasta a qué hora nacieron y qué día. Yo, francamente, no me acuerdo, pero sí recuerdo, y más por testimonio de mis padres, qué día nací. Porque, pues yo, aunque fui el que nació, no fui como muy consciente de eso, pero creo que mis papás dicen la verdad. Así que tenemos un principio, pues, pero el Señor Jesús no tiene un principio tal como nosotros, así como muy histórico. Aun y cuando nosotros queremos poner al Señor Jesús en un momento histórico, incluso los grandes teólogos, los estudiosos pues de la antropología bíblica, de los conceptos bíblicos, pueden estar ahora mismo en la discusión de que si nació justo el día en que nosotros decimos que nació o antes. De tal manera que nosotros no vamos a entrar en un dilema de esta naturaleza. Lo que sí sabemos y que es una verdad absoluta, maravillosa, grandiosa, es que nació. Esa es la verdad absoluta. Eso es lo que nos interesa saber. ¿Qué día exactamente? ¿Qué hora, etcétera? ¿Qué acontecimientos están o no registrados? Esto nosotros nos apegamos a la Escritura y lo que la Escritura diga es lo que creemos. Pero lo que nos es importante es que nació. Pero también nos es importante la anunciación, nos es importante la profecía, nos es importante la promesa de aquel que habría de venir. Dijimos nosotros que el profeta Isaías era un profeta que estaba predicando en un momento de gran conflicto en Israel. Era una situación tan adversa, pero tan adversa, que incluso el profeta mismo, en el capítulo 9 que revisábamos la semana pasada, decía, no habrá más oscuridad para el que está ahora en tinieblas, en angustia. Y decíamos pues que entonces la promesa de aquel que habría de venir, y que incluso le pone nombre Isaías, y no el nombre como ahora lo vemos en 7:14, sino que da características: admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, y dice que lo dilatado de su imperio y su paz no tendrán límite. Nosotros entonces hablábamos acerca de la promesa maravillosa de que en aquel tiempo el pueblo de Israel estaba tan en oscuridad, estaba tan sumido en una depresión profunda, que el Señor dice, no se preocupen, no habrá más oscuridad para el que está ahora en tinieblas, en angustia. Y entonces habrá luz resplandeció sobre ellos. Y decíamos nosotros que en el nacimiento de Cristo vimos la luz. Dice la Biblia que Él es la luz, vimos su luz. El mismo Señor Jesús también en el Evangelio de Juan dice, yo soy la luz del mundo. Y eso es maravilloso para nosotros, porque entonces en medio de la oscuridad en la que estamos, y no estoy hablando de esta oscuridad que hoy el día está pleno, pero en la situación difícil en la que
vivimos, en las condiciones en las que estamos, hay una esperanza maravillosa de que Jesucristo es luz para nosotros. Luz maravillosa, luz que alumbra, luz que rompe las tinieblas, luz que dirige nuestro camino. Y eso reflexionábamos la semana pasada cuando hablábamos de que que iban a ser tenía sendas características de ser el Todopoderoso. Es el que había de venir. Pero ahora el profeta, 2 capítulos antes, nos da una información precisa que tiene su cumplimiento más de 700 años adelante. Y esta profecía que nos da y que nos revela, porque es una revelación, insisto, en la revelación progresiva, es la revelación que añade información, y es que nos dice que este admirable consejero, este Dios fuerte, este Padre eterno, este príncipe de paz, se llama Emmanuel. Ya el profeta lo ha dicho en el capítulo 7. Él dice en el capítulo 7 que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. El profeta no añade más información, pone un contexto histórico importante que tiene que ver con Acaz y tiene que ver también con toda la problemática que está viviendo el pueblo, y también tiene que ver con aquel asunto en donde Dios le dice a Acaz que pida una señal, y Acaz dice: yo no voy a pedir ninguna señal, no voy a temer a Dios. Y entonces Dios toma la iniciativa, como siempre, y dice: Dios mismo os dará señal. Y entonces da justo esta señal maravillosa que ha de cumplirse en el mediano plazo. Como nosotros tenemos este texto maravilloso de la profecía de Isaías que tiene que ver con la venida de que se llamaría Emmanuel, llamó mi atención poderosamente el asunto de analizar justo el nombre Emmanuel, y no solamente tener este análisis del nombre Emmanuel, sino contrastarlo con este nombre que también se da ya en el cumplimiento de la profecía en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo y versículos que hemos leído. Nosotros encontramos ahí dos condiciones o dos características importantes de aquel que está anunciado por Isaías, y uno dice que va a llamarse Jesús, y por otro lado cita este texto maravilloso de Isaías que estamos nosotros hablando ahora, en donde justo el profeta había dicho que su nombre iba a ser Emmanuel. La gran pregunta pues que surge en nuestro análisis de la palabra es: ¿a quién le hacemos caso? ¿A quién le hacemos caso? Finalmente el Señor se le ha aparecido a José, también a María, pero a José particularmente, y le dice que le ponga por nombre al niño Jesús. Pero luego nosotros tenemos el texto que está citando Mateo hablando acerca de la profecía, y además dice el profeta y no dice Isaías, sino el profeta, para no exaltar al profeta, sino la palabra del Señor, que dice: llamará su nombre Emmanuel. Si usted puede percibir en el texto de Mateo, está justo la misma oración, la mismísima oración. En el versículo 21 de Mateo 1 es donde vamos a poner atención en la predicación de esta tarde, de este día. En el versículo 21 dice: y llamarás su nombre Jesús. Pero luego en el versículo 23 dice: y llamarás su nombre Emmanuel. ¿Es que hay una contradicción en Dios? ¿Es que el Señor primero dijo una cosa y luego dijo otra? ¿O es que como hoy día los niños, los hijos, no, muchos de nosotros, bueno, no yo, pero muchas personas tienen dos nombres? Tienen dos nombres. ¿Será que se llame Jesús Emmanuel o Emmanuel Jesús? ¿Qué significa esto? ¿Qué explicación nosotros tenemos al respecto de por qué por un lado dice llamará su nombre Jesús, y por otro lado el mismo Dios está instruyendo a la humanidad para que este bebé se llame también Emmanuel? Y luego entonces van a ser de una virgen, y en ambos casos tenemos la misma información. Tenemos pues que entrar al texto y analizar estos dos nombres, porque al analizar estos dos nombres vamos a encontrar no solamente una información importante para nosotros desde el punto de vista intelectual y de conocimiento de la Escritura, pero también tiene que ministrar nuestro corazón. Estas meditaciones tienen que llegar a lo profundo de nuestro corazón, ministrar nuestro corazón, y si es necesario que el Señor haga la obra, si Él quiere así, entonces que haga también una obra de salvación. Este nombre de Jesús, dice el texto, después de narrarnos, porque el Mateo está diciéndonos cómo fue el nacimiento de Cristo, y la verdad es que tiene información bastante escueta. Habría que leer también a Lucas, a Marcos y por supuesto a Juan, pero él nos cuenta un poco acerca del nacimiento de Cristo, estando desposada María, su madre, con José, y luego antes que se juntase, dice la palabra, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, era justo, dice la Escritura, no quería infamar
difamarla, la quiso dejar en secreto porque pensó que María se había ido con otro hombre, no entendía, pero pensando él en esto, dice el texto que un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo que José, hijo de David, que era muy importante porque tenía que venir de la familia de David, acuérdense que él iba a heredar el trono de David, su padre, no temas, le dijo, recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Esto es bastante raro, ¿no es cierto? Hoy día no le creeríamos a ninguna mujer que nos dijera, ¿qué crees que concebí por el Espíritu Santo? Eso sería como muy raro, ¿no es cierto? Pero el Señor es extraordinario, ha hecho una obra maravillosa y por supuesto que no solamente puso este mensaje en el corazón de José, sino que además nos asombra algo que es asombroso, es ni una sola queja de parte de José. Es decir, no hubo, pero ¿cómo? No lo creo, dame más explicación, no entiendo, sino que él de inmediato entiende el asunto, sabe porque en sueño está el Señor hablándole a través de este ángel del Señor y le está diciendo pues que este ser es engendrado del Espíritu Santo. Todos están interesados en el nacimiento de Cristo, todos, el Espíritu Santo, José, María, todo el mundo confabulado en el nacimiento de este maravilloso Salvador. Y entonces tras esto le dice entonces el ángel a José en este sueño, y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús. Cuando nos encontramos con este nombre, Jesús, por supuesto que de inmediato viene a nuestra mente a este Jesús al que nosotros adoramos. Pero tenemos quizá poca información del nombre. Incluso creo yo que hemos de alguna manera abusado del nombre. El nombre de Jesús es un nombre poderoso, porque incluso en el testimonio de Pablo dice que en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla de lo que esté arriba en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. El nombre de Jesús es un nombre poderosísimo, poderosísimo. Jesús es Dios. Nosotros ahora tomamos el nombre de Jesús como muy en vano. Tenemos como una manera de referirnos a Jesús de una manera bastante irresponsable muchas veces, ¿no es cierto? A veces decimos Jesucito. Y tenemos nosotros una manera de referirnos a Jesús de una manera no tan responsable o no tan bíblicamente como es posible. De tal manera que entonces que viene bien que nosotros ahora veamos este nombre, porque además aquí está en mayúscula, no solamente la primera letra, sino todo el nombre completo para dar realce al nombre de Jesús y que podamos entender las implicaciones del nombre para ahora que estamos reflexionando sobre su nacimiento. El que nació, decía yo ayer en la cena, el que nació allá en Belén es un bebé, por supuesto, pero era el rey. Y además iba a reinar por siempre. Dice la palabra, su reinado no tendrá fin. Era santo, era hijo de Dios. Este ser maravilloso es el que iba a reinar en medio de nosotros, es el Hijo de Dios. Este que iba a nacer entonces iba a tener un nombre, pero no iba a tener un nombre como cualquiera. No era el hombre el que tenía que ponerle nombre al niño. No era así como que se tenían que poner de acuerdo. Dios no le dijo a José y a María, oigan, pónganse de acuerdo por favor en el nombre que va a tener el niño y ahí me avisan. No. Lo que ahora nosotros vemos es lo que normalmente no se ve en la Biblia, salvo 2 o 3 excepciones, es que entonces el Señor manda, ordena, determina cómo se debe de llamar el niño. Y le va a poner un nombre que tiene una implicación también de la teología bíblica del Antiguo Testamento, porque va a poner un nombre que ya está tipificado exactamente el nombre en personajes del Antiguo Testamento, como Josué, el sumo sacerdote, o como Isaías, que en ambos las raíces son las mismas. Isaías, Oseas, Josué y Jesús significan exactamente lo mismo. Está tipificado en los nombres del Antiguo Testamento y ahora viene al Nuevo Testamento y le va a decir, así le vas a poner. No encontramos a José diciendo, este nombre no se lo voy a poner. Vemos nosotros a José y por supuesto a María obedeciendo, llamándole al Señor, al niño que iba a nacer Jesús. No lo sabemos, no dice la Biblia y obedecieron, pero a partir de aquí, cuando se refiere a Jesús, entonces, o al niño que nació, se habla de Jesús y sabemos que fueron obedientes a esto. Pero hay varias implicaciones en el nombre, por lo menos 3 y que están en el texto mismo. 3 implicaciones importantes. La primera tiene que ver con su oficio. ¿A qué se dedica? ¿A qué se iba a dedicar este Jesús?
¿Cuál era su oficio? Ustedes saben que los oficios son importantes, ¿no? Podemos decir Juan el panadero, y si yo digo Juan el panadero, automáticamente ustedes van a visualizarlo a él haciendo pan. O puedo decir María la enfermera, o puedo decir también Pedro el herrero. Incluso podemos decir algún otro oficio. Podemos relacionar un nombre con su oficio. En el nombre de Jesús, nosotros tenemos posterior, cuando empezó su ministerio, a Jesús lo vemos con un oficio y decimos Jesús el Cristo, siendo Jesús un nombre y Cristo el oficio. Pero aquí en el puro nombre, en el solo nombre, encontramos mezclados en el solo nombre su nombre y su oficio. Implicado en el nombre. ¿Cuál es su oficio? Nosotros decimos Jesús el Salvador. Dice el texto. Llamarás su nombre Jesús porque Él salvará. La primera implicación entonces es que este Jesús es Salvador. Es Salvador. ¿A qué se dedica Jesús? ¿Cuál es su trabajo principal? Alguno de ustedes diría carpintero. Bueno, no, de ninguna manera. Jesús es Salvador. Se dedica a salvar. Su tarea principal es salvar. No tiene una tarea distinta. El Señor no tiene el trabajo, no tiene el oficio, pues, de hacer otra cosa que no sea salvar. ¿Para qué vino Cristo? Para salvar. Él es el Salvador, de tal manera que una cosa implicada ahí es que cuando se dice el nombre de Jesús, y el Señor deliberadamente se lo ha dicho a José, es que Él es Salvador, porque salvará. ¿Por qué le voy a poner por nombre Jesús? Quizá habrá preguntado José, no lo preguntó, pero pudiésemos implicarlo. Y entonces dice el Señor, porque Él salvará. Porque Él salvará. ¿Sabe qué dice Lucas en Hechos 4? Dice, y en ninguno otro hay salvación. En ninguno otro. Porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en el cual podamos ser salvos. En ninguno otro hay salvación. El oficio de Cristo implicado en su nombre, el oficio de Jesús implicado en su nombre, es que su trabajo es salvar. El Espíritu Santo consuela. El Padre elige. Cristo salva. Salva. Y es algo importante para nosotros, porque entonces cuando nosotros pensamos en el nacimiento de Cristo, pensamos que lo que están haciendo ahí, el ser que están haciendo ahí, es el Salvador. Cristo salva. Entonces la primera implicación importante, amado hermano, es que Cristo, Jesús, el Señor Jesús, está implicado en su nombre, tiene un oficio, y este oficio es el de salvar. La segunda implicación maravillosa es su alcance. Entonces la pregunta sería, bueno, Él va a salvar ¿a quién? A su pueblo. ¿No? Porque dice el texto ahí, porque Él salvará a su pueblo. No es hoy día para hablar acerca de la expiación limitada, pero casi está obligado. Porque Él salvará a su pueblo. A su pueblo. Solo a su pueblo. Vino a morir por su pueblo y vino a salvar a su pueblo, de los cuales, hermanos, nosotros somos parte. Nos vino a salvar a nosotros, su pueblo. Recordamos un poco lo que el mismo Señor dice en Juan 10:11, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, las suyas, las que oyen su voz y le siguen, sus ovejas. El alcance de la salvación entonces tiene que ver con que Él vino con una tarea específica determinada para salvar a un pueblo escogido desde antes de la fundación del mundo. Aquel pueblo del cual Jesús le va a decir a su Padre, no he perdido ninguno de los que me diste. Ninguno de los que me diste. Tenemos la garantía de que el Señor en su oficio de Salvador salvará a aquellos por los cuales Él murió, aquellos que fueron elegidos antes de la fundación del mundo. Gloria a Dios por eso, porque nosotros somos parte de ese pueblo maravilloso. No a otros. No a otros. Todos los antagónicos del Señor en la época de Peca, de Resín y de aquellos
de Tiglat-Pileser en la época de la dominación. Aquellos que no creyeron en la promesa no fueron salvados. Muchos del tiempo de Jesús en su nacimiento no fueron salvados. Muchas personas no son salvadas. ¿Por qué? Se pregunta uno. Entonces, ¿no era salvador para todo el mundo? Es que el Señor Jesucristo vino a salvar a su pueblo. A su pueblo. A su pueblo elegido, del cual, amado hermano, tiene que regocijarse porque está usted dentro de este pueblo maravilloso. El Señor nos ha salvado. Pero la tercera implicación es su promesa. La pregunta que surge es, ¿pero de qué nos salvó? Porque mucha gente no se siente como que necesita ser salvada, ¿no es cierto? Algunas personas piensan, yo no necesito salvarme de nada. Le preguntamos a alguien el Evangelio, le hablamos del amor de Cristo, le hablamos de que Jesús es el Salvador y preguntan, pero ¿de qué me estás hablando? Yo estoy perfectamente bien, no necesito que me salven de nada, al contrario, yo tengo que salvarte a ti de esta religión y no sé cuánto. No se sienten con la necesidad de salvación. Pero ¿de qué nos tiene que salvar? ¿De qué nos salvó? ¿De qué salvó el Señor a su pueblo? ¿Qué está implicado en el nombre? Está implicado entonces que es su oficio salvador. Está implicado su alcance, que salva a su pueblo, pero está implicada su promesa. Va a salvar a su pueblo de sus pecados. Eso dice el texto, ¿no? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. El hombre ha querido por todos los medios encontrar luz, encontrar perdón, encontrar paz. Ha luchado, dice el Salmo 27, que no deben de confiar en carros y en caballos, que no se debe de confiar en las fuerzas personales. El hombre natural, el hombre que está en búsqueda de algo, no de Dios, pero de algo, está poniendo su confianza en su propio criterio, en su capacidad, en su sabiduría, en su inteligencia, en sus obras. Está algunas personas incluso viniendo a la iglesia pensando que es la iglesia la que puede darle salvación, pero no existe tal posibilidad. El Señor no viene a salvarnos del yugo del gobierno, no nos viene a salvar incluso de nuestros propios temores, no nos viene a salvar de nuestras inseguridades. El Señor viene a salvarnos de nuestros pecados, a los cuales nosotros no podíamos vencer. Ese enemigo terrible que es el pecado, ese enemigo que nosotros tenemos enfrente, ese enemigo que nadie puede vencer por sí solo, ese enemigo que nos asedia día con día. Ese es el pecado. Y dice la palabra del Señor, este Jesús, cuya implicación es que es el Salvador, cuya implicación es que viene a salvar a su pueblo, está implicada su promesa que a ese pueblo le va a perdonar sus pecados. Ese es el niño que nació en Belén. Ese es el maravilloso Dios que nosotros celebramos ahora. Y que en su nombre está implicado su oficio, su alcance y su promesa. Es el Salvador de su pueblo y nos viene a salvar de nuestros pecados. ¿Pero cuál pecado? Porque pues muchos se sienten sin pecado. ¿De qué me estás hablando? Del pecado que está arraigado en nuestro ser. Del pecado con el que nacimos cuando fuimos concebidos. Del pecado heredado de Adán. Del pecado corporativo de Adán. No había manera de que ninguno de nosotros pudiese adquirir o hacerse partícipe de la salvación por sí mismo o por otra persona, solamente a través de Jesús. Solamente a través del que tiene el oficio. Solamente a través del que puede perdonar a su pueblo. Usted, hermano, y yo, si somos salvos, hemos sido salvados por Él. Y usted y yo hemos encontrado perdón de nuestros pecados por Él y solo por Él. Pero el mensaje del ángel no ha terminado. ¿Qué necesitamos nosotros? Porque hemos entendido que el Señor en su oficio es el mediador o este es el Salvador. Hemos entendido que Él viene a salvar a su pueblo, esa es su tarea principal, ese es para lo que vino. Pero también hemos entendido que nos va a salvar de nuestro pecado. Pero ¿y qué? ¿Cómo lo va a hacer? ¿De qué manera lo va a hacer? Era absolutamente necesario
cumplir con un requisito absolutamente necesario. Tenía que ser un hombre, el que cumpliese con toda la ley. Un hombre que viniese al mundo sin pecado. Un hombre común y corriente, como nosotros, que viniese a hacer lo que Adán fue incapaz de hacer, cumplir con toda la obra. Un hombre que viniese y habitase entre nosotros y que conviviera con nosotros y que nos diera la confianza de ser Salvador en medio de nosotros. Y entonces se conjunta el nombre. Y dice el texto: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Cómo va a hacer esta obra el Señor? ¿Cómo va a ejercer su oficio de Salvador? ¿Cómo va a salvar a su pueblo? ¿Cómo lo va a salvar de sus pecados? Amado hermano, era absolutamente necesario que este ser tuviese un oficio que fuera terrenal también, que viniera al mundo como Salvador, que experimentara todos los quebrantos que nosotros experimentamos para que fuera nuestro Salvador, para que ejerciera un oficio como nosotros, pero como Salvador, que fuera sin pecado como Salvador. Era absolutamente que Él se encarnara y viniera a nosotros y viviera entre nosotros y habitara entre nosotros como Salvador. Él vino, se despojó de su magnificencia, de su gloria eterna, y vino. En su estado de humillación se hizo carne y fue engendrado en María. Y dice Juan 1:14: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando nosotros hablamos de Emmanuel, estamos hablando de que Él habitó entre nosotros, Dios con nosotros. Pero amado hermano, ayer medio decía yo esto en la cena, algo terrible nos está pasando hoy al mundo. Ahora no es Dios con nosotros, ahora es Dios ausente de nosotros. Dios es el menos importante en nuestras fechas en el mundo. El gran ausente de las Navidades es Cristo. El gran ausente de nuestras celebraciones, no las nuestras, pero del mundo, es Cristo. Se ha comercializado en la fecha. Está teniendo atención a otras cosas sino Cristo. Ahora, tenemos que tener mucho cuidado de no sustituir el espíritu de la Navidad, porque el espíritu de la Navidad es Cristo el Señor, es Jesús nuestro Salvador. Y cuando nosotros escuchamos de la palabra, la profecía de Isaías y el cumplimiento en este pasaje, lo que estamos implicando es que estamos diciendo que Dios está con nosotros. El verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Habitó, está con nosotros, vive con nosotros, permanece con nosotros, haciendo su oficio de Salvador, perdonando el pecado de su pueblo. Emmanuel, Dios con nosotros, tiene que ver entonces con aquellas cosas que las que nosotros disfrutamos y las que celebramos y las que ahora recordamos en el nacimiento de aquel que iba a nacer de una virgen y que se estaba cumpliendo la promesa. Con el fin de decir algo por lo menos como medio de una explicación mayor, quizá pudiésemos tomar lo que el mismo Mateo habla acerca de lo que Dios vino a habitar. Dios vino a habitar. Fíjese nada más lo que dice Mateo. En diferentes partes de su texto solamente voy a mencionar los conceptos y los pasajes como para que lo pueda buscar después. Pero Dios vino a habitar con los dolientes para sanarlos. Dios vino a habitar con los endemoniados para librarlos, según el 4:23 de Mateo. Vino con los pobres en espíritu para bendecirlos, según en el Sermón del Monte. Vino con los afanosos para librarlos de su afán, también en el Sermón del Monte. Vino con los juzgadores para advertirles y condenarles.
Vino con los leprosos para limpiarlos. Vino con los enfermos para sanarlos. Vino con los hambrientos para darles de comer. Vino con los inválidos para restaurarlos. Y sobre todo, vino con los perdidos para buscarlos y salvarlos. Él tuvo que habitar entre nosotros. Él habitó entre nosotros. Él estuvo con nosotros. Él está con nosotros. Cuando nosotros pensamos en Emmanuel, estamos pensando que Dios está conmigo, está con nosotros, Dios con nosotros. Ahora que celebramos, amado hermano, la Navidad, ahora que estamos en esta maravillosa celebración y recordar aquellos eventos maravillosos, no tenemos que ponerlo en el pasado, sino tenemos que trasladarlo al presente. Este Jesús que es nuestro Salvador, este Jesús que vino a nosotros, su pueblo, este Jesús que nos perdonó en nuestros pecados, habita con nosotros. Está con nosotros, no se quedó allá en la cruz colgado, sino que resucitó y está con nosotros. Habitó y habita y permanece con nosotros. Él no vino y se desesperó. Él no llegó aquí y dijo, no vale la pena morir por estos ingratos. Él habitó entre nosotros y nos tuvo paciencia y nos dio la salvación. Y nos garantizó un lugar con Él en el cielo. Nosotros, como iglesia cristiana, no creemos en un Jesús histórico, humano y creado. Creemos en un Jesús soberano que ha existido desde siempre y que es Dios en medio de nosotros y que nos da el perdón de nuestros pecados a nosotros, que somos su pueblo. Es posible que alguna persona que esté aquí en este lugar no haya creído que Jesús es el Salvador, pero en esta iglesia Dios es amor. Creemos que Jesús es el Salvador. Es el Rey de Reyes, es el Señor de Señores, es el Padre Eterno, es el Príncipe de Paz. Y nosotros aquí creemos que en ninguno otro hay salvación, sino solamente en Jesús, el Salvador. No sé, quizá el Señor haya preparado el camino para que usted pueda reconocer, si no lo ha reconocido, que puede luchar todo lo que quiera, buscar todo lo que quiera y no encontrarlo. Y entender finalmente que el único camino para la salvación es Jesús, Dios con nosotros. Quizá sea tiempo de arrepentimiento y fe. Oramos al Señor. Señor, nos maravilla el nombre de Jesús. Es un nombre que tú dijiste que a ti se te ocurrió, pero no se te ocurrió como casual, sino tiene una implicación maravillosa de personas que tipificaron a este ser que nacería. Y sabemos, Padre, por tu palabra, que el nombre de Jesús implica salvación, porque salvará. Tiene un alcance, salvará a su pueblo elegido. Y tiene una promesa: nos salvará de nuestros pecados. No nos salvará de una condición financiera, no nos salvará de una enfermedad letal. No está la promesa, Señor, de salvarnos de cualquier otra cosa. Nos salvará de nuestros pecados. Porque no importa si estuviéramos enfermos y a punto de morir, si nos salva de los pecados, tenemos el destino prometido de la vida eterna. No importa, Señor, que no nos salve de la condición financiera, pero si nos salva de nuestros pecados, tenemos la certeza, la ventaja, la promesa de que tú nos sustentarás hasta el fin de nuestros días. No importa que no nos salve de alguna otra condición, mientras nos salve de nuestros pecados, que seamos salvados por Él. Esto es lo que importa. ¿Y cómo lo va a hacer? Señor, tú te encarnaste en Él y vimos tu gloria. Y viniste para hacer la obra en medio de nosotros.
lo pudiste haber hecho, Señor, desde el cielo, con un decreto eterno y permanente. Pero no, tu método maravilloso fue que Jesús viniera a cumplir su oficio y que tú estuvieras en medio de nosotros para cumplir el plan de redención. Este acontecimiento nos abruma y nos deja saber que la única persona que puede salvarnos es Jesús, el Cristo, el Emmanuel. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.